Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Junior Ellis, soy estudiante de Ingeniería Comercial del ramo Logística y Distribución y en la presente continuación voy a exponer sobre un proceso logístico de la empresa Clock.co, la cual es un caso de estudio real. Entonces, iniciamos con nuestra presentación, el cual es un diagnóstico y propuesta de mejora del proceso de importación marítima de Clock.co ante contingencias portuarias en el norte de Europa. Listo. Como objetivo de trabajo, tenemos que nuestro objetivo general fue analizar el proceso de importación marítima de Clock y evaluar el impacto que tuvo en una contingencia portuaria ocurrida en el norte de Europa y en el cual como objetivos específicos identificamos cuatro que fueron mapear el proceso logístico mediante un BPMN, en este caso fue el software de Visagi. Identificamos el cuello de botella operacional, aplicamos las herramientas cuantitativas, el cual fueron el impacto que recibió la empresa y por último propusimos una mejora sostenible para el trabajo. Listo. Pasamos a quién es Clock.co. Clock es una empresa chilena de tecnología logística, la cual opera como intermediaria, es decir, ofrece una plataforma tipo Rappi, la cual se utiliza para la gestión de importaciones y exportaciones. Es decir, ellos simplemente conectan al importador con el cliente o con el destino al cual ellos planean enviar su exportación. Está hecha para pequeños emprendedores, así que su fundación fue en el 2012, su CEO es Janan Knox. Actualmente tiene más de 5.000 clientes y realiza un total de más de 10.000 transacciones anuales. Tiene presencia en Chile, Perú, Bolivia y México, siendo la primera, Chile, su casa matriz. Y actualmente factura 38,8 millones de dólares, lo cual es información sacada de este último año. Como problema, nosotros identificamos que hubo una contingencia en el norte de Europa en el 2025, el cual afectó a 3 puertos, los cuales fueron Hamburgo, Rotterdam y Amberes. La causa de esto fue una reestructuración de alianzas navieras, que dio como consecuencia precisamente a la contingencia, que fueron congestiones portuarias, retrasos en las entregas, hubo un sobrecosto logístico y la disminución en el nivel de servicio, lo cual es muy importante para Clock. En esta diapositiva tenemos de forma más gráfica lo que hemos dicho anteriormente, el cual es el problema, el que sucedió, que se resume en que el 31 de marzo del 2025, Clock emitió un comunicado oficial informando sobre su problema, la congestión portuaria que hubo. En este mismo encontramos la causa principal, que lo dije anteriormente, que fue la reestructuración de alianzas estratégicas en las navieras, que dio como consecuencia que se reasignaron muchísimos embarques a puertos que no estaban listos para soportar tanta capacidad. Entonces hubo un desajuste en la capacidad de respuesta portuaria, que eso generó un cuello de botella en su proceso logístico. Entonces, como efectos esperados, se tuvo el retraso, como dije anteriormente, el aumento de los costos y la afectación en la cadena de suministro. Y como reportes, los cuales dio Clock y basado en artículos periódicos, en los artículos de periódicos y revistas, incluso de noticias, los tiempos de espera en los puertos como Hamburgo aumentaron significativamente y las navieras como NCC implementaron recargos por congestión a partir de junio del 2025. Ahora, como actores en el proceso logístico, es importante antes de continuar aquí explicar o aclarar el hecho de que primero vamos a mapear el proceso de Clock antes de la contingencia, es decir, porque una contingencia que ellos no esperaron y por tanto no estaba en su proceso logístico, y es precisamente de esto que podemos aprender. Entonces, como actores del proceso que logré identificar para este proceso son los siguientes: el cliente, Clock, la naviera, el puerto europeo, la aduana y el transportista, que es el transportista terrestre, y los roles son obvios. Aquí en este cuadro podemos ver los que el cliente solicita y recibe, Clock es el quien coordina la entrega, la naviera es quien transporta a través de los barcos, y por último tenemos el puerto europeo quien opera la recepción, la aduana quien fiscaliza que todo esté en orden, y por último
el transportista lo lleva hasta su lugar de destino, porque obviamente llega al puerto, pero sin embargo debe llegar a una bodega de forma terrestre. Ahora, aquí tenemos el VPN del proceso, el cual es uno más sencillo en comparación a lo que pudo haber sido el mejorado. Es decir, yo pude identificar de este modo un VPN, un mapeo muy sencillo, precisamente para poder identificar los problemas que tienen. Aquí podemos ver que el proceso inicia con el cliente haciendo la solicitud de compra, cotiza el servicio del mismo modo y por último aprueba la cotización, ya que Clock tiene una filosofía, el cual es que ellos automatizan lo predecible y humanizan la excepción. Por ende podemos asumir que la cotización, la solicitud y la aprobación de compra, eso ya está en el sistema. Entonces pasamos a la empresa, a Clock como coordinador, el cual reserva el espacio con la naviera y al mismo tiempo se embarca la mercancía en esta misma naviera. Una vez se embarca la mercancía, Clock nuevamente hace un seguimiento del embarque. Sin embargo, hasta ahí llega la operación de Clock, ¿cierto? Pero sin embargo el proceso sigue. Entonces, una vez que sale el puerto arriba, el embarque arriba, perdón, se recepciona la carga en este mismo puerto, la aduana autoriza el ingreso, revisa, y por último el transportista terrestre transporta la entrega, la lleva hasta la entrega en bodega, y por último nuevamente el proceso va hasta donde el cliente, el cual confirma la recepción en el lugar de destino donde la envió o donde decide recibirla, y identificamos que aquí acaba el final del ciclo del proceso logístico de Clock. Ahora, el impacto en el KPI de esta contingencia fue la siguiente. Hubo un aumento del lead time de hasta un 60%, hubo una reducción en el cumplimiento de las entregas y el riesgo de pérdida de clientes, que para Clock es muy importante. Por lo tanto, aquí podemos ver que hubo un aumento precisamente porque normalmente Clock tarda entre 25 y 30 días para realizar una entrega. Sin embargo, con la contingencia llegaron a 55 días. En el OTIF vimos que era de un 95 y pasó a un 65 o un 75% y su nivel de servicio, lo cual es muy alto, pasó a un servicio medio. Bien, en el estudio del problema pudimos evaluar la distribución. El hallazgo principal fue que esa constricción le generó sobrecostos y pérdida de eficiencia operacional. Analizamos el incremento de los tiempos, los costos adicionales, los recargos portuarios y las reprogramaciones, lo cual les asumió un costo muy enorme. En este mismo estudio tenemos el análisis del efecto látigo. Aquí podemos ver que mientras se profundiza el problema, podemos ver que el problema incluso es más grande, es decir, hay congestión portuaria que genera retrasos, que al mismo tiempo genera incertidumbre y al mismo tiempo cambios en el pedido, y la cadena va continuando y vemos que hay una mayor variabilidad, es decir, el problema se vuelve cada vez más predecible y por ende las variables pueden desembocar en problemas aún mayores. Entonces, como propuesta de mejora, se hizo un sistema predictivo de contingencias marítimas. Los componentes de estos son el monitoreo de la congestión portuaria, el seguimiento de alianzas navieras, las alertas tempranas, las rutas alternativas, un dashboard para clientes en tiempo real. Y los beneficios de esto van a ser precisamente desembocar en menor incertidumbre, mayor visibilidad y respuesta anticipada. Aquí podemos ver el nuevo BPMN mejorado, el cual realicé. Aquí podemos ver que el ciclo inicia con la solicitud del cliente, al mismo tiempo se cotiza el servicio en Clock, nuevamente aprobamos la cotización, el proceso continúa con la reserva en la naviera y sigue con seguir el embarque intrayecto al mismo tiempo que se embarca en la naviera. Aquí es donde pudimos identificar el cuello de botella anteriormente, es que una vez que se hacía el seguimiento, el proceso de Clock terminaba ahí. Sin embargo, aquí pudimos hacer un subproceso, el cual es donde entra la gestión predictiva de contingencias y el monitoreo continuo. Aquí podemos notar que después del embarque hay un monitoreo continuo en el cual podemos ver que si se detecta un riesgo de congestión portuaria, se inicia el subproceso y en caso de que no, el proceso continúa como estaba en el proceso anterior. También podemos ver en el dashboard para clientes, el cual se encuentra aquí en el proceso de Clock. Ahora, para mostrar lo que hay en el subproceso es el siguiente. El subproceso inicia, se evalúa el impacto operacional, es decir, qué tanto daño puede ocurrir o cómo puede un riesgo, es decir, se le comunica al cliente la alerta, se le dice que tal vez su pedido pueda demorar o que se pueda solucionar. Por último, analizamos las rutas alternativas y se reprograma la logística.
y se confirman las nuevas condiciones al cliente y finaliza el ciclo. ¿Para qué sirve precisamente esto? Esto sirve precisamente para reducir los costos. Es decir, si nosotros le damos la alerta al cliente antes de que el cliente inicie el embarque, porque obviamente el proceso continúa, antes de que el embarque llegue o una alerta temprana, esto nos puede a nosotros poder permitir o podernos ayudar para encontrar una ruta alternativa, es decir, que pueda ayudarnos a optimizar el proceso, a ser más eficiente. Y abajo podemos notar también en otro recuadro, es el mismo proceso anterior, el que estaba antes, y podemos ver que el subproceso se encuentra en el seguimiento, anteriormente no estaba. Y por último, como los resultados esperados, tenemos los indicadores que mencioné anteriormente. En el lifetime antes era de 45 a 55. Con esta nueva mejora podemos ir de 30 a 35 días. Y el OTIF era de 65 a 75 durante la contingencia, y con la mejora del proceso podemos ver que aumenta 85 a 90, muchísimo mejor a lo que estaba anteriormente. Y los costos que nosotros pudimos identificar o que pude identificar durante el proceso a través de la información recopilada a través de la misma página de Clock, era de que el costo de todo esto se basa precisamente en el estudio que hizo Harvard sobre Clock, era de 2,48 millones de dólares durante la contingencia, lo cual los pudimos reducir a una pérdida de 1 millón. Entonces, por último, podemos concluir que en dinero hubo una disminución de un 60%, en el tiempo se redujo un 30%, y lo más importante, tuvimos mayor puntualidad en la mejora, que para Clock es un ítem bastante importante porque ellos se basan mucho en eso y para ellos es muy importante. En el impacto ambiental, ya que la solución fue bastante sostenible, tenemos que se optimizaron las rutas y se redujeron los tiempos de espera, lo cual conllevó a un menor consumo de combustible, entre un 3 y un 7% menos, que obviamente ayuda a la huella de carbono y le sirve a Clock para dar reportes ambientales y logística más sostenible, porque hay personas que les importa mucho eso. Ya como conclusión tenemos que los principales hallazgos del estudio: identificamos el cuello de botella real, lo solucionamos, comprendimos el proceso a través del VPN, mejoramos la capacidad, disminuimos los costos y tiempo, y nuestra propuesta fortaleció la competitividad de Clock. Y ya por último mencionar que este proceso que pudimos mejorar precisamente ayudó a sistematizar lo predecible. Ya sabemos que la contingencia no se puede predecir, sin embargo podemos tenerla en cuenta y establecer un sistema que nos ayude a solucionarla, y es precisamente donde entra lo humano, en humanizar la excepción. Aquí tenemos las referencias, todo lo que se utilizó anteriormente, toda la información fue sacada de aquí, y eso sería todo. Muchísimas gracias.